Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy es el segundo día en la Feria de FPs y qué mejor para inaugurar la Feria de FPs que dos profesoras que quizás lo menos que las describa sea esa palabra, profesoras. Tenemos a Rafa. Hola, Rafa. Hola, buenas. Y estamos con Nora y con Marta. Las dos Marco Alario, ¿no? Las dos Marco Alario, sí, hasta donde sabemos. Sí. ¿Sabéis? Bueno, pues lo primero que quería preguntaros es ¿qué os anima a vosotras a ser docentes? Es decir, a trabajar de profesoras. Que empiece Marta. Yo lo tengo claro. A mí lo que me animó a ser profe fue pasar de un cole con muy malas docentes a un instituto con profesores brillantes. Lo vi clarísimo. Como el docente tiene un papel fundamental en la configuración de una persona. Sí, el docente marca mucho para bien y para mal. Todos nos acordamos de aquel profesor bueno que nos sacó adelante y de aquel profesor al que queremos olvidar. Entonces, marca mucho incluso el futuro, más de lo que queramos. O sea, nosotros creo que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra función porque somos capaces de marcar una impronta muy importante en la decisión que pueden tener los alumnos. En mi caso, respondo a la pregunta de Marta, yo nunca quise ser docente. Yo acabé en la docencia de rebote como algo que iba a ser transitorio y al final me he quedado. Y me he quedado creo que muy bien, además, muy bien quedada. ¿Cuándo empezáis a ser docentes las dos? Yo en el año 2001, que oposité. En el año 2001 yo acabé arquitectura un año antes y la vida profesional del mundo del autónomo me resultó sobrecogedora. Me causaba mucha ansiedad y me dediqué a hacer oposiciones dentro del mundo de la arquitectura hasta que hice la de docente. Mi madre era maestra, estaba detrás de mí, que la docencia era un mundo donde se podía desarrollar profesionalmente muy bien, que una madre un poco machacona detrás. Y fue la que he visto una oposición para profesora de cosas que me suenan de tu carrera. Y allá que la hice y aprobé. Entonces, mi aterrizaje fue un poco diferente al que hace el resto de los profesores. Sí, que no era una vocación quizás. No, en absoluto. ¿Y en tu caso, Marta? En absoluto. Yo fui todo lo contrario a mi hermana. Yo he sido vocacional pura porque con 15 años decidí que quería ser profe. Y todos los pasos que he ido dando han sido para formarme como docente. Y a mí el destino se me complicó un poquito, entonces no me lo puso nada fácil. ¿Qué pasó? Pues pasó que yo la primera vez que oposito fue en 2004, si no me falla la memoria. Después de hacer filología hispánica, ¿no? Hice filología hispánica, empecé el doctorado en la universidad porque me gustaba muchísimo la investigación. Porque me gustaba mucho la investigación, pero tuve un contacto con la docencia en la universidad, vía Universidad de California, el departamento en el que yo estaba haciendo mi doctorado, literatura hispanoamericana, y me di cuenta de que no me gustaba enseñar a mayores. Todo lo que había mamado en mi casa con nuestra madre como profe era lo que a mí me apetecía verdaderamente. Me lancé a la oposición de secundaria y a mí nunca me había pasado aquello de que estudies y te vaya mal. Y una oposición a secundaria, lo normal es que estudies y te vaya mal. Porque no es proporcional cantidad de horas de estudio a sacar la plaza. Es decir, cuando los profes decimos sacar plaza lo decimos mal. Realmente ganas la plaza. Esa es la manera correcta. Porque tú la ganas frente a todos los demás que la pierden. Claro. Si convocan... Es un concurso oposición. Claro, además es una competición en toda regla. Además es voraz. Es voraz porque tus compañeros son tus rivales. Es o tú o yo. O ellos. Entonces, pues es un proceso muy difícil que solo conoce quien se ha enfrentado a ello. Y si has tenido la suerte de enfrentarte a ello 9 veces como yo, pues te conviertes en una profesional de las oposiciones. Hay una cuestión muy importante. Puedes aprobar lo que es la fase de oposición, es decir, tú apruebas tus exámenes, pero sigues sin sacar plaza. Y te quedas como interina. O no, porque como luego regulan y ordenan una lista, es posible que tú te quedes muy abajo, que seas interino, pero que no llegues a trabajar. Entonces lo de ser profe es una carrera de fondo. Sí, tiene su complicación. Es muy arduo. Claro. Entonces, a mí lo que me pasó es que yo tenía muchas ganas de ser profe. He sido interina muchos años. En la época de los recortes gordos me quedé fuera. Accedí a trabajar en la concertada
Y yo saco plaza, fijaos, en el año 2016, después de haber tenido a mis 2 hijos, de haberme recorrido la Comunidad de Madrid prácticamente entera, entonces muy, muy desgastada. O sea, cuando yo saco plaza yo ya estoy cansada. Hace relativamente poco. Sí, sí. Muy poco. Pero claro, cuando yo saco mi plaza y cuando a mí me dan mi destino definitivo, resulta que yo tengo un montón de años de experiencia. Y entonces resulta que después de tropecientos años de experiencia tengo que hacer un curso de funcionaria. Estoy enseñando Es todo al lo que yo revés. necesitaría haber aprendido cuando yo empecé. Y me contaban cosas que yo ya sabía, me hablaban de legislación y yo decía, es que ya me lo he tenido que estudiar para poder funcionar. Entonces es un mundo muy, muy complicado y muy bonito porque, ya os digo, igual que mi hermana era vocacional, yo le he sido y yo creo que mi hermana ahora, bueno, En mi caso es que fue, os he contado el punto contrario. En mi caso yo oposité en el año 2001, en ese momento el mundo de la edificación, el mundo de la construcción estaba hasta arriba de gente, había muchísimo trabajo, se trabajaba a destajo, todo el mundo ganaba dinero a mansalva. Y la sacas a la primera. Claro, yo la saco a la primera porque no tenía competidores. En ese momento la gente de arquitectura y de aparejadores no quería trabajar en la docencia porque se ganaba bastante menos dinero que en el mundo laboral, porque había, ya os digo, trabajo, había para parar un tren. Y yo me enfrento a una oposición donde había muy poquita gente que se presentara. Yo tenía la carrera muy reciente, tenía experiencia laboral, al ser de FP la experiencia laboral cuenta muchísimo, porque claro, yo dominaba todas las técnicas que se hacían en ese momento y tenía la carrera muy reciente. Entonces, en la primera fase de oposición, que fue un examen teórico, lo hice bien, porque tenía eso, aparte de haberme estudiado la oposición, es que tenía la carrera muy reciente, carrera de muchos base. recursos. Y la parte práctica la dominaba. Entonces superé a mucha gente, a muchos interinos que estaban obsoletos en ese momento y a gente que no estaba en el mundo real de la arquitectura o del mundo de la edificación. Y saqué la plaza. Y saqué la plaza porque además en mi año es que se quedaron plazas libres. Entonces yo aterricé en la docencia sin tener ni idea, con mi madre haciendo resúmenes de legislación, tal cual. Entonces fui el caso contrario al de Marta, fue meterme en un mundo que desconocía totalmente, siendo muy tímida, sin saber si iba a ser capaz de enfrentarme a un grupo de alumnos A y una ser clase. capaz a una clase. Es que me daba un pánico. Y yo la primera vez que llegué a un instituto fue decir, Dios, ¿dónde me estoy metiendo? Llegué en la hora del recreo, una marabunta de niños alrededor de mí, que yo no soy capaz de entrar en mi aula, madre mía, ¿qué es esto? Herodes, ven y mátalos. A todos. Bueno, alguna vez lo he pensado también. Claro, y Ca- yo. en Carlos, algún momento, Fuentes, claro. Carlos Fuentes mencionó que entrar a una clase es un ejercicio absoluto de mesura por parte de los alumnos al profesor. Sí. Básicamente sois como la noche y el día. Porque una fue por vocación, la otra no. La que no era por vocación sacó la plaza directamente y la que tenía vocación bueno, tardó un poquillo. Tardó. Poquillo. Este sistema, la verdad es que esto da para otra entrevista aparte, pero ¿es un sistema, os parece, aceptado todo este proceso de entrada? A mí me parece terriblemente Es injusto. muy injusto. Es muy injusto porque hay un componente de suerte brutal. Sí. Que te salga el tema, que el tema le guste a la persona que te corrige. Hay una situación. Sí, es muy injusto, muy ingrato además. Y vosotras, ¿cómo veríais como un cambio a este sistema para que mejorara a la hora de corregir estos exámenes, que no sea tan aleatorio? O hacerlo de una forma diferente. Claro. vamos. No es, la forma de corregir yo creo que no es aleatoria. Es decir, yo creo que el problema no radica en quién corrige, porque hasta cierto punto tenemos que... A mí me gusta pensar que son objetivos. Claro. Para mí el problema es el sistema en sí. El sistema educativo, ¿no? Claro, el No, sistema el de sistema de oposición. entrada. El Vale. sistema de oposición. Yo hablo de mí, ¿vale? Yo os he dicho, me he enfrentado al proceso en 9 ocasiones, pero yo realmente solo he suspendido 2. Entonces, que se te exija seguir demostrando vía examen lo que tú realmente tienes que demostrar y por lo que te tienen que juzgar, si es que existe la opción de juicio, o valorar, es tu día a día en el aula. Efectivamente. Para mí eso es lo que te convierte en profesor, no que tú en unos exámenes determinados se te alineen los planetas, porque es lo que decía Nora. El temario de secundaria son 72 temas, en el caso de lengua y literatura tienes una parte de lengua, otra parte de literatura, y en tu especialidad tú te has podido especializar en lingüística o en literatura hispanoamericana, que era mi caso. En literatura hispanoamericana ahí creo que son 2 temas. Cuando a mí me salió un tema de literatura hispanoamericana, yo triunfé. En cambio, si me salían temas de lingüística,
Y eso favorece a quien viene fuerte en lingüística. Sí. Pero Eso hubo otro año, perdón que interrumpa, hubo otro año que te subiste tanto de nivel, tenías tantos conocimientos del tema que te salió, que no supieron corregirte. Bueno, eso no lo sabemos. Bueno, Eso luego son cosas que te cuentan, pues eso, al final este mundo es pequeño, los profes nos conocemos, los profes que nos ponen notas son nuestros compañeros. Es que son los mismos profes, ¿no? Los que Claro. corrigen los exámenes. Es decir, yo ahora Se mismo, hace un tribunal. a mí ahora mismo me podrían nombrar tribunal para evaluar a mi compi Fátima, por ejemplo. Es duro, es duro. Yo sé cómo... es lo que os decía antes. Para mí lo que te convierte en profesor es tu día a día en el aula y no si tienes un buen día o mal día en esa oposición. Yo recuerdo, Nora, para mí el peor día fue cuando me enfrenté a la oposición después de que Guille llevase 3 meses con la gingivoestomatitis herpética. Yo llegué después de 3 meses de estar tratando a mi hijo y anestesiándole la boca para que comiera. Yo no llego igual que una persona de 25 años. Es decir, es que toda la casuística con la que tú te enfrentas a ese examen Es brutal. es brutal. Y tú en tu día a día, en tu aula, estás haciéndolo bien, cumpliendo normativa, tratando bien a tus alumnos, teniendo en consideración a las familias, siendo un buen compañero. Y llegas a ese examen con una migraña, tú que eres migrañoso lo sabes, Y todo, y nada. componente Adiós. suerte, la componente suerte que os he contado. Eso influye mucho. y claro, te dicen, "Ya, es que bueno, ¿y qué sistema propones?". Pues una evaluación de mi día a día. A mí no me importaría tener un inspector o el cargo que fuera viendo cómo me desenvuelvo en mi instituto. No me resultaría, no, es más, que vengan porque me van a pagar más. Examen, como un examen práctico, ¿no? Total. Total, una supervisión, un control, y que en ese momento te puedan decir, esto no lo estás haciendo bien. Quiero decir, que hubiese un guía. En otros trabajos hay, ¿no?, el concepto de aprendiz. Sí, ¿no? sí, Tienes sí. tienes tu maestro, nunca mejor dicho, ¿no? Tu guía, magíster del latín. Y aquí no, aquí es... Te sueltan. ¿Qué ha dicho mi A mí, hermana? en mi me caso, soltaron. a mí me soltaron. Yo llegué allí, llegué además a la hora del recreo y me soltaron y me dieron un temario que algunas cosas tenían que ver con lo que yo había estudiado en la oposición, otras no. Y me tuve que enfrentar a Nobla, así, al primer día. Y dije, uy, qué difícil. Y además en FP con otra contrapartida, y es que mis alumnos tenían casi mi edad. Claro. Entonces yo era así, era una más. O sea, me pasé los primeros años de la docencia, cuando entraba alguien al hora, ¿dónde está la profesora? Aquí delante, Soy yo. sí. Sí. Para mí mi hermana es el caso claro y es una lanza que rompo. Pues hay muchas familias que dicen, hablan mal de nosotros, es que no tiene vocación. No, es que el profesor no tiene que tener vocación. El profesor tiene que ser un profesional. Y cuando el profesor es profesional, suple a lo mejor esa falta de vocación. Tú tienes que tener rigor. Si además tienes vocación, a lo mejor te enfrentas al aula con una alegría diferente o con mano derecha y mano izquierda, pero es que eso se adquiere con Se el paso adquiere. del tiempo. Se adquiere. Porque mi hermana ahora no tiene ningún miedo a llegar al recreo y poner a toda la ponerse- churumvelada a currar. Entonces, yo creo que en el terreno de los profesores, cuando se nos juzga, cuando se nos critica, creo que se ponen en valor cuestiones que no son tan importantes. Y se utiliza para denostarnos, ¿no? Que no tiene vocación, es que no motiva. Motívalo tú, que eres quien ha decidido criarlo y tenerlo y mantenerlo. Efectivamente. Claro. Entonces, hay cosas, hay... Eso es un tema de debate aparte. Este es también. otro melón. otro- Este es otro melón, Eso es sí. un tema de debate aparte. Y ahora sí, continuando con el melón. Es profesora de... No habéis dicho de qué somos profesoras. Es verdad. Ah, es verdad, es verdad. Pues- Yo soy de matemáticas, se me nota. Sí. Sí. Y yo de Por el lengua cálculo, también se por me el nota, cálculo ¿no? mental. Total, la rapidez. Bueno, yo soy profesora de edificación, dentro de la familia profesional de edificación y obra civil, y tenemos el ciclo formativo del grado medio de obras de interior, decoración y rehabilitación y el grado superior de proyectos de edificación. Entonces lo mío sí que está relacionado, como al principio he dicho, con el mundo de la arquitectura, de la ingeniería, y ahí estamos. Bien. En el IES Aguas Vivas, que no lo he dicho. En Aguas Vivas. En En el Aguas caso de Marta, cuéntanos, Marta, a ver, ¿a qué te Soy dedicas? profesora de lengua y literatura y este año también de artes escénicas. ¿En Y, qué ISTI? ¿En qué ISTI? Estoy en el Instituto Carmen Burgos de Seguí, en Alovera. Muy sonado por mucha gente, cabe Muy destacar. conocido, conocidísimo. Conocido. Sí. Y ahora, continuando con el melón con el que hemos venido, Sí. que independientemente de ser docentes vosotras, tenéis muchas cosas muy interesantes fuera de la docencia.